Bueno, y estamos en vivo una vez más, aquí directamente del canal de Carlos Mercader, directamente desde La Diestra. Agradecido por el apoyo que nos ha estado dando hasta el momento y hoy súper contento porque vamos a tener una conversación bien interesante con una persona que yo respeto, que admiro, vengo siguiendo su trayectoria profesional hace muchos años, es una persona sumamente destacada en el campo legal, particularmente en todo lo que tiene que ver con aquellos cuestionamientos de la Constitución de los Estados Unidos. Es una persona que ha litigado ante el Tribunal Supremo y ha participado en innumerables casos importantísimos, que algunos son hasta jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico en Estados Unidos. Él se llama Ilya Shapiro. Ilya es ahora mismo un Senior Fellow de lo que es el Manhattan Law Institute, pero anteriormente era un scholar que también participó o era parte del grupo de profesores en Georgetown Law, la Universidad de Georgetown, y anteriormente estuvo cerca de 15 años o un poquito más dirigiendo todo lo que era los trabajos constitucionales dentro del Cato Institute, que es un instituto, es un think tank libertario que está en Washington, D.C. Así que sin más, les presento a Ilya Shapiro, a quien le doy la bienvenida aquí al canal de Carlos Mercader. Saludos, Ilya, ¿cómo estás? Gracias, estoy bien. Bueno, esperando esta conversación en Spanglish como discutimos, así Exacto, sí. que vamos. Vamos a Jax. Pues mira, Ilya, vamos a empezar por lo que acaba de suceder hoy. Hoy acaba de bajar una decisión en el Tribunal Federal de Florida, donde básicamente desestimaron los cargos que había presentado el fiscal especial Jack Smith contra el expresidente Donald Trump, alegando, o no alegando, básicamente porque dice que el nombramiento que le dieron a Jack Smith como fiscal especial, Special Prosecutor, que era un nombramiento inconstitucional. ¿Por qué la jueza Cannon llega a esta decisión? Bueno, son como 90 páginas de la decisión, no lo leí todavía. Ajá. Pero el juez Thomas, Justice Thomas de la Corte Suprema, en el caso de la inmunidad de Trump hace 2 semanas, escribió una concurrencia que, bueno, de como 7, 8 páginas, que más o menos fue un sketch de todo ese argumento por la cual el Special Counsel, el Special Prosecutor, no es constitucional y que es una violación de la separación de poderes, que no fue confirmado, por ejemplo, por el Senado, fue nombrado por el presidente o por el fiscal general, el Attorney General, pero no fue confirmado. Así que hay serios problemas con estos counsel independiente, especial, todo eso, que pueden ser resueltos si, por ejemplo, el fiscal general Merrick Garland nombrara un fiscal actual confirmado, un U.S. Attorney, como en Puerto Rico hay un U.S. Attorney. Si Jack Smith fue tal persona, no hubiera sido un problema, pero no dudo que hay problemas constitucionales con este tipo de nombramiento. Okay. And do you think that this is something that can be fixed, or once Jack Smith has been leading the prosecution, do you think that there's no way back? Obviously, there's going to be an appeals out of this decision, but in terms of DOJ fixing this, do you think it's fixable? Bueno, puede ser que todo el caso va a caer y tendrían que empezar de nuevo. Hay este concepto de double jeopardy, que si fue ya jurado un jury, después no se puede comenzar otra vez. Pero como todavía este caso sobre los documentos clasificados, porque estamos hablando de este caso, de esta prosecución, que no fue nombrado este jury, puede Jack Smith o otro que si fuera nombrado en una manera constitucional, después podrían empezar de nuevo, pero si Trump es elegido, evidentemente esto no va a pasar. Así que Exacto. yeah. Exacto. Y algo que se venía discutiendo públicamente es que este caso,
con todos los procesos que se están llevando a cabo, este caso no se iba a celebrar el juicio en su fondo antes de que pasara la elección? Ninguno de esos juicios, bueno, ya tenemos la convicción en New York, en la Corte Estatal allá, pero hay 3 más prosecuciones que están en vivo y no sé, no creo que hay tiempo antes de noviembre, antes de la elección, de continuar con the trial y todo eso. Y una pregunta, ¿qué tú crees que va a pasar con el caso de Nueva York? Tú sabes que la sentencia se atrasó. El juez determinó que por lo que había sucedido en el caso de la inmunidad en el Tribunal Supremo, pues había que revisar porque aparentemente la fiscalía había presentado acciones que podían catalogarse como acciones oficiales del presidente y había que revisar esa convicción. Yo te pregunto, ¿tú crees que eso se va a cambiar? I don't think so. Y es porque the facts, the actions at the heart of the New York case Yeah. are about from before he was president. Fue, paying off Exacto. a porn star, using the bad accounting with Michael Cohen, todo eso. No son actos oficiales, no son actos presidenciales, así que no veo cómo se puede aplicar. Bueno, el argumento de los abogados de Trump es que algunas evidencias, documentos, lo que sea, son parte del privilegio ejecutivo, de esta nueva inmunidad. No sé, no creo que es un argumento bastante fuerte. Y bueno, más ampliamente, pensando más ampliamente, es una lástima que este caso en Nueva York sea la primera que fue juzgado, porque es la más floja, la más politizada y it shades todos los restos de los casos que son más serios Ujú, con esta misma brush de ujú. politización. Mira, vamos a entrar vamos a ir, quiero también hablar contigo sobre lo que pasó, el atentado de asesinato contra el presidente Trump, pero antes de entrar en eso, me gustaría quedarme en la línea esta que estamos hablando de los casos que han ocurrido en el Tribunal Supremo y mencionamos este caso de lo de la inmunidad del presidente. Sería bueno, y en esto puedes hablármelo en español o en inglés, however, o sea, como te sientas mejor. ¿Ruso? Ruso, se me hace más difícil traducirlo, pero Beto sabe y le metemos al ruso. Mira, no, lo que yo quisiera es que tú pudieras explicarnos bien lo que significa la decisión de lo de la inmunidad del Ujú, presidente, la inmunidad ujú, presidencial, ujú. porque hay mucho comentario, sabes que en un momento Polémico, sí, dado, claro. y sabes que, por ejemplo, la jueza Sotomayor, Sonia Sotomayor, que es puertorriqueña, en el New dissent, Yorkiña. New Rican, exacto. New Rican. No, pero ella dice que ella es bien puertorriqueña. Yo la he conocido en varias ocasiones y ella, o sea, she's very proud about her Puerto Rican Yeah. heritage. But the thing is that ella dice que básicamente le dieron licencia para matar a las acciones de un presidente que incluso puede hasta, ¿verdad?, ordenar el asesinato de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, ¿qué es lo que hay detrás de esa decisión y qué es cierto y qué no de lo que un presidente pudiese hacer bajo la inmunidad presidencial? Yeah, yeah. Bueno, Chief Justice Roberts escribió la opinión y dijo que estableció una estructura de 3 partes. Los actos following the powers in the Constitution given to the chief executive, given to the president. Apuntar embajadores, dirigir el ejército, tales cosas. Then there are things that are completely private. Things that you do for your own, in your personal capacity. And everyone agrees, even Trump's lawyers agrees that there are certain things that he is doing not in his presidential capacity. And then there's a middle area, the gray zone, and this is where the case continues in the lower courts, that are official acts, but aren't core presidential responsibilities. For example, giving a speech on January 6th. Was he acting as president, as party leader, as candidate for president?
things like this, courts will have to look at, lower courts will have to look at, or talking to Mike Pence. Mike Pence on that day was acting not so much as part of the executive branch, como vicepresidente, but as president of the Senate, part of the legislative branch. And when the president is talking to the legislative branch, that might work differently. Or when he's talking, another prosecution against him in Georgia, or allegations against people in Arizona, when he was talking to state legislators. Well, that's not a core presidential responsibility. He has no authority over them, so probably not immune. But that area where there's possible immunity but not automatic, because it's not a core constitutional executive power or responsibility, that is what now, in this case, lower courts will have to look at and examine the various actions at the heart of these prosecutions. And now it's very interesting as a lawyer reading John Roberts' opinion, porque hay mucha ambigüedad y hay muchas palabras no precisas. John Roberts es demasiado buen abogado para escribir cosas no precisas si no era su meta de hacerlo, de dejarlo así. Sí. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un presidente sea prosecuted. Así que no quiso, bueno, he would have loved not to have had to take the case, but his hand was forced by the lower court. And so he wanted to say, yes, there are certain things, core things protected, many things that are not, but really we don't want to draw precise lines because who knows what situations could happen in the future. So, volviendo al principio de tu pregunta, que, por ejemplo, si un presidente mata a alguien en la Quinta Avenida, right, shoot someone on Fifth Avenue, no creo que haya inmunidad para eso. Es un acto privado, personal. Pero mandar a un drone para matar a alguien como Obama hizo, por ejemplo, un ciudadano americano que lo mandó a matar en Yemen, creo. Eso tiene inmunidad por eso. Pero mandar a SEAL Team 6 a asesinar un oponente, como escribió Justice Sotomayor, no creo que es un escenario realista. Primero, porque SEAL Team 6 would not consider that to be a lawful order. And there's a whole chain of command that would stop things like that. But, it's just, you can make up far-fetched hypotheticals, but other things will divide based on what is can Congress criminalize something for a president to do? Like, for example, the pardon power is a core presidential responsibility. So you can't challenge that. You can't prosecute someone for pardoning someone else. But bribery is a separate statute. So can the president, this is part of the discussion, and I think there you have to separate these things, or lawyers can, the part of accepting money versus the part of doing the pardon. So you can be prosecuted for accepting money improperly, not for what, but just for it's a criminal motive, let's say, but not to change the pardon. If that's, it gets a little messy, but I think it's purposely messy that the Supreme Court left it this way. And Justice Barrett, who also wrote a concurrence, a concurrencia, she framed it differently, which I think is more helpful, because better than thinking of it as immunity, even though she joined Roberts' opinion to that effect, but she said maybe it's better for us to think of it as, can this criminal statute constitutionally apply to the president? And so I think lower courts will be thinking about it in those ways. Obviamente el elemento, o sea, esto es un elemento que va a estar presente impactando los diferentes casos. Ya vemos como en Nueva York hay un impacto, por lo menos hay un cuestionamiento. No sabemos si realmente va a cambiar algo de lo que ocurrió allí, pero por lo menos hay un cuestionamiento a la luz de lo que es esta decisión. Pero también puede cambiar el futuro de los demás casos. Tú ves
que estas controversias, por ejemplo, ahora que vino Roberts y dijo, no, ahora vayan de nuevo al District Court y vayan allá a pelear o a determinar si qué acciones son o no son, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esto pueda volver a llegar al Supremo nuevamente porque haya un cuestionamiento sobre una decisión que él pudo haber tomado o una acción que pudo haber tomado, entonces, y que el Supremo entre en lo específico de esa acción? O quizás ya el tribunal en este tema ya no va a querer entrar más. Seguramente, si Trump pierde la elección y los casos contra él siguen, seguramente que llega otra vez a la Corte Suprema. De alguna manera. No sabemos ahora porque Exacto, los sí, sí, sí. procesos cambian y El efecto giran y todo político, eso. Yeah. el cambio político que puede ocurrir, exacto. Vamos a hablar un montón de la política y vamos a volver de mismito al Supreme Court y lo que está ocurriendo. Vamos a hablar de Chevron y vamos a hablar también de lo que es el Fue un restoring. año muy importante en Sí, la súper, Corte Suprema. súper. Evidentemente, el enfoque político es sobre este caso de inmunidad, pero lo de Chevron, lo de algunos otros casos de la regulación de social media, por ejemplo, de propiedad, hay varios casos que son muy importantes en cómo funciona la gobernanza del gobierno federal, en cómo funcionan las cortes, y se ve que no es una MAGA court extremista o como le pone el presidente Biden. Y no es, bueno, hay divisiones, ciertamente, pero la mitad de los casos fueron decididos unánimemente, 9-0. Hubo solo 11, que fueron 6 contra los 6 conservadores o apuntados por republicanos contra los 3 demócratas. Solo 11 de los 58, 59 casos. Así que hay que tomar cada caso uno por uno y entender que aunque en los casos más con aspectos más políticos hay una división ideológica o diferencia en teorías de interpretación, ciertamente, pero no es que los jueces son politizados o que son activistas de un partido u otro. Hay que destacar esta cosa cada vez que se habla de la Corte Suprema. Eso es un buen punto, es un buen punto que estás trayendo porque por lo general la gente que no está siguiendo lo que pasa en el Tribunal Supremo todo el tiempo, la gente tiende a dejarse llevar por lo que dicen los medios de comunicación, ¿verdad? Y los medios de comunicación que les encanta crear esa controversia, esa división, pues obviamente tratan, ¿verdad? De establecer como si la corte operase políticamente. Incluso, mira, voy a hacer aquí un segue con lo que pasó con el atentado de Trump, ¿ok? Con lo que pasó este fin de semana. Importante, el sábado ocurre que al presidente Trump intentan asesinarlo. Se da en un meeting en Pensilvania, un meeting político, donde básicamente una persona se trepa a un techo a 150 metros de donde estaba el presidente, dispara varios tiros, matan a alguien del público, a él le dan en la oreja, pero cae el Secret Service se lo lleva, ¿verdad? Ok, la cobertura mediática de lo que allí ocurrió inicialmente era una cobertura que trató el incidente como si fuese algo menor. Nosotros aquí en el canal, en un momento dado, y pudimos ver, por ejemplo, qué sé yo, varios periódicos, creo que en un momento dado vimos el LA Times, el Los Angeles Times, creo que vimos uno un titular del Washington Post, y no recuerdo cuál era el otro, y describían lo que había ocurrido como algo, un incidente. Uno decía, pues, el presidente pasó algo y se fue de su meeting. El otro decía, they were popping sounds and he had to leave the stage. Y el otro lo trataba como un incidente menor. Entonces, a veces uno ve los medios que caracterizan estas cosas como dependiendo de cómo ellos, del lugar filosófico o ideológico donde ellos están, o lo dramatizan de una manera exagerada o le restan valor o incendian la opinión pública añadiéndole innuendo a la noticia
pasa con el tema del Tribunal Supremo, donde a los jueces conservadores se les habla de que se habla malísimo de ellos y se dice nuevamente que han politizado el Tribunal Supremo. Y en este caso particular, en el caso del atentado de Trump, también vemos como en la cobertura mediática también se incendian a las masas. Cuéntame un poco, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Sí, es la cosa que estos dos temas, la Corte Suprema y el atentado contra Trump, la cosa común es que los medios masivos, la prensa, hice cobertura, no es que biased a la izquierda o lo que sea, sí, hay ese también, pero que dirigen un narrativo, un narrative se dice, que la gente en general vea una cosa completamente distinta. Así que más y más hay una división entre lo que la gente puede ver, puede entender con sus propios ojos y lo que el reportaje de los medios más prestigiosos, digamos. Yo, por ejemplo, cuando esto todo pasó, estaba en un partido de béisbol en Nationals Park, acá en Washington, y recibí las noticias por X, seguí todas las noticias por Twitter, por X. Sí, yo también. Y me dijeron mis amigos que lo que se puede leer allá fue más precisa, más exacta, más honesta que los medios masivos. Así que cada vez o los canales de TV o los periódicos pierden la confianza del pueblo. Y es un problema masivo porque tenemos una crisis de confianza en instituciones en general en Estados Unidos. Y la prensa está menos que ayudarnos a overcome esta crisis, están contribuyendo a ello. Así que sí, es un gran problema y creo que en unos meses, en noviembre, después de la elección, podemos ver a este momento, a este incidente, como el punto cuando Trump ganó. Vamos a ver, pero ya puede, bueno, siguiendo justo en este tema de si Biden es competente para ser presidente, para ser candidato. Y ahora tenemos este contraste con Trump, que está, bueno, con el puñado y todo eso. Y bueno, es verdaderamente puede ser el momento de inflexión en toda esta campaña. Te pregunto, ¿se va a acabar la democracia si Trump gana? O No sea, va a acabar si Trump gana, no va a acabar si Biden gana. Tenemos y, institutos bastante fuertes, pero el problema es la confianza del pueblo en el sistema, la percepción. Esto, la misma cosa con las elecciones, la integridad de elecciones. Nuestras elecciones son bastante buenas, pero hay una falta de confianza, que la percepción en estos términos es tanto importante como el hecho de una integridad. realidad. Sí. Uh-huh. Pero tú sabes que es un argumento que están diciendo todo el tiempo, están diciendo, no, que si Trump es una amenaza a la democracia. Mira, los demócratas no actúan como Trump fuera esta amenaza, porque después del atentado dijeron, pues, bueno, our thoughts and prayers are with his family, thank God he survived. Bueno, si es Hitler, si es una amenaza a nuestra república, pues es una lástima que sobrevivió, ¿no? No pueden tenerlo en los dos manos. Exacto. Y te lo traigo porque es un argumento que se escucha bastante y se juega con él, y a veces es increíble, pero la gente que lee los artículos, que sigue la prensa, que sigue, asumen cosas como esta, como si fueran ciertas, y a veces no entran a razonar sobre si en efecto es posible o no es posible. Y yo siempre le digo, ¿verdad? Yo trato de argumentar, miren, las instituciones, las tres ramas de gobierno son tres ramas de gobierno bastante fuertes y entre ellas, si bien es cierto que hay una colaboración, una coordinación, la verdad es que cada una opera bastante independiente de la otra.
Y eso es lo que ha robustecido la democracia a través del tiempo en los Estados Unidos y es lo que la seguirá manteniendo firme a través del tiempo. Y no podrá ser que venga un Trump y sea dictador, o no podrá ser que un Biden venga y también sea dictador. No es real, no es real, pero sin embargo se utiliza mucho en la discusión y en las narrativas públicas para tratar de crear miedo. Así que nada, es interesante y bueno, tu opinión me encanta cómo la estabas No, explicando. estamos viviendo ya unos años, un momento populista, digamos, Sí, que las personalidades son muy importantes, the rhetoric, em, es sobre real de un cierto punto de vista que aún con la pandemia, que scrambled people's minds and afectó la percepción de la realidad también. Y bueno, durante la pandemia, ustedes en Puerto Rico saben mejor que cualquier otra parte de Estados Unidos que el verdadero autoritarismo llegó y el reglamento de decreto, el decretazo, todo eso que fue juzgado en cortes y es muy polemizado. Y no sé, la cosa es que hay chequeos y balances, checks and balances en el sistema. Y durante el primer término de Trump, no es que la República cayó, las cortes alguna vez juzgaron por la política de Trump, algunas veces contra, así que funcionó normalmente. Y exacto. la misma cosa ocurriría si está reelegido. Mira, le llaman los pesos y contrapesos en Peso español, contra peso, así los es. pesos y contrapesos. Te quería sobre ese mismo issue. eh, a mí siempre también me ha sorprendido cómo de alguna manera, incluso ahora que está pasando toda esta discusión de si Biden o no es Biden dentro del Partido Demócrata, si va a ser el candidato o no, hay una discusión que se ha estado dando públicamente. Lo que pasa es que no es tan, no es tan sonora, el ruido no es tan alto, pero tú la debes haber escuchado muchas veces porque tiene que ver con el Tribunal Supremo y tiene que ver con la posibilidad de que Sonia Sotomayor renuncie a su escaño en el Tribunal Supremo para que le otorgase a Joe Biden la oportunidad de nombrar a una persona a ese puesto, quizás más joven, para que esté más tiempo en el Tribunal Supremo. ¿Has escuchado sobre esto? ¿Tú crees que esto es real? Es una tema polémica, pero no creo que va a pasar, porque tiene 69, que no es tan, No, no está mayor. no es tan vieja. Y bueno, aparte de su diabetes que está viviendo con eso toda su vida, aparentemente no tiene otros problemas de salud. Y ahora estamos aún más, cada vez más, incertidumbre en la vida política, así que quién sabía lo que pasaría si ella se denunciara ahora. Así que creo que ella va a intentar sobrevivir por lo menos 4 años, Sí, sino yo, 8, así que no, es menos probable que se renuncie. a mí me sorprende porque es el mismo partido de ella o son personas que son partidarios con ella los que están detrás de, ¿verdad? De impulsar esa renuncia. Y siempre me ha sorprendido en este caso la izquierda, está tratando de que, y lo que tú mencionaste, la diabetes, una diabetes que ella ha tenido toda la vida, pero lo han tratado de agudizar esa condición de salud aún más para justificar el que ella, ¿verdad?, tenga que de alguna manera renunciar a ese escaño. Pero sacando eso al lado, vamos a hablar, yo creo, de lo que es más importante, lo más importante de lo que está ocurriendo en este último término en el Tribunal Supremo. Y tú dijiste algo bien importante. Dijiste que habían cerca de 59 casos en este término del Supremo y dijiste que habían unos que habían sido sumamente importantes. Hay gente que está hablando sobre lo que se llama el restoration of the constitutional order, la restauración del orden constitucional. ¿Qué significa ese concepto de restauración del orden constitucional? Y entonces, ¿por qué se dice que con las últimas decisiones que hemos visto del Tribunal Supremo, particularmente en este término, se está restaurando ese orden? Bueno, es la victoria del originalismo y textualismo.
que quiere decir interpretar la Constitución por its original public meaning. Lo que las palabras, las partes de la Constitución, si fue ratificado en 1791, pues, what does freedom of speech mean in that context? O si fue ratificado el 14th Amendment en 1868, después de la Guerra Civil, ¿qué quiere decir equal protection of the laws or due process of law? Y no pensar en cómo la Constitución fue una living, breathing document, o sea, que cambie por las actitudes de la sociedad o lo que sea, sino que está fijada en el texto. Si quieres cambiar el texto, está bien, hay un proceso por eso, pero hay que determinar, el puesto de los jueces es determinar el conocimiento o entendimiento original del texto constitucional y también del texto de las leyes que aprueba el Congreso. Y este enfoque en las palabras, en el texto, en la estructura original de la Constitución, queda el derecho más claro. O sea que podés estar de acuerdo o no, pero es más aparente lo que la Constitución diseña por cómo debe funcionar el gobierno. Y este es lo que pasó, por ejemplo, con la decisión en el caso de Loper Bright, que overturned Chevron, que fue una doctrina de hace 40 años, que dijo que si una agencia administrativa, administrative agency, como por ejemplo el EPA, Environmental Protection Agency, o Department of Labor, todas esas agencias del gobierno federal, si interprete la ley bajo la cual funciona, the Clean Air Act, por ejemplo, para el EPA, los cortes deben defer a las agencias, a esta interpretación de la agencia, si es razonable. No debe ser esta interpretación la mejor interpretación, pero sí es razonable, si no es loco, si no es, como dicen abogados, arbitrary and capricious, arbitrario y capricioso, no sé. Caprichoso. Pues, capricioso, sí, así es. Pues los cortes tienen que deferir. Y la corte este año dijo que no. Esto viola nuestras separaciones de poderes, que si el Congreso quiere dar algunos poderes a las agencias administrativas, tienen que decirlo más claro y no podemos asumir como corte que las interpretaciones legales de las agencias son bastante buenas, que nosotros como cortes, como jueces, tenemos que hacer este trabajo de interpretar la ley. No es que somos mejor científicos o economistas que los expertos en la agencia, no, para nada, pero sí, la Constitución nos da el poder de ser expertos sobre el derecho. Y por eso, en el futuro, como se dice, the ball is in Congress's court, porque las agencias pueden tener poderes amplios, pero el Congreso tiene que explícitamente dárselas a las agencias. O sea que básicamente esto es para el derecho administrativo, donde que el derecho administrativo no puede legislar por sí mismo, no puede interpretar legislación por sí mismo, sino está en el color de la letra, si no está en la ley escrito y explícito. De lo contrario, tiene que legislar para poder tomar decisiones. Ambigüedad o silencio en la ley no se puede interpretarse como dar más poderes a las agencias. Interesante. ¿Qué otra decisión? Bueno, vamos primero. Esta decisión es trascendental. O sea, esta decisión, por ejemplo, mencionaste la EPA, el EPA. El EPA normalmente, quien regula o crea o toma acciones regulatorias con todo lo que tiene que ver con el ambiente, ¿cómo es que básicamente con esta decisión le dice al EPA, tú no puedes tomar decisiones más allá de lo que está escrito en la ley? Y si quieres tomar algún tipo de decisión o establecer un nuevo reglamento, en todo caso lo haría solamente si hay una legislación. Correcto, eso es.
Sí, no, más o no, menos. no, no estamos disputando de que, bueno, si ellos ponen, dicen, el EPE dice que, bueno, se puede tener solamente al máximo 5 partes por millón de arsenic en el agua. No estamos Sí, disputando, bueno, nosotros pensamos que podemos tener 8 partes de millón. No, 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 no es eso. Sino que si el Congreso les dio el poder de regular la tasa de arsenic en el agua, pues sí, pueden meter estos límites. Pero si no dio este poder exacto. de regular el arsenic en el agua, no pueden leer el Clean Water Act para tomar este poder. Y así es. Y esta decisión, en Loper Bright se llama el caso, sobre la regulación del pescado, es tan importante como las decisiones en los últimos años contra to overturn Roe v. Wade en el caso Dobbs, o de prohibir el uso de preferencias raciales en el caso contra Harvard el año pasado. Ajá. Son esos casos, el overrule de Chevron es al tal nivel de importancia para el funcionamiento de jurisprudencia y de gobernancia del Y poder. Así. si por ejemplo el Congreso legislase una ley que sea bien genérica, que sea bien, a very generic piece of law que diga vamos a proteger el agua y and that's it. So how do an agency approaches that kind of legislation? Verdaderamente no se puede. Es la siguiente batalla que van a hacer en las cortes sobre como los abogados nos decimos, el non-delegation doctrine, que quiere decir que el poder legislativo no puede delegar este poder a ninguno, ni al poder ejecutivo. Así que se puede imaginar un proyecto de ley aún más general. Por ejemplo, hacen buenas cosas, ¿no? Haz Hagan el buenas cosas. bien, Yeah, yeah, hagan el bien. yeah. The Truth, Beauty and Goodness Act of 2024 no es constitucional. Ok, ok, ok. Mira, y mencionaste ahora unos casos, el caso particularmente el caso de Dobbs, que básicamente eh, cambia la doctrina de Roe v. Wade y envía a los estados a regular, dice que que es un derecho de los estados, que nunca el gobierno federal Un debe, poder de los estados. un poder de los estados, un poder de los estados, que el Congreso nunca debió haber legislado y que los estados son los que tienen que decidir, de acuerdo con sus ciudadanos, cómo es que van a tratar, por ejemplo, en el tema del aborto. Y que la Constitución no está, no vio, no Está incluyó nada silente sobre esto. sobre este. Exacto, Yeah. exacto. Te traigo este caso porque evidentemente hay como una tendencia a nuevamente a establecer cuáles son los poderes del gobierno federal vis a vis los poderes del Estado. ¿Verdad? Y todo esto del federalismo. ¿Cómo tú estás viendo en otros casos que este tribunal quiere hacer un hincapié importante sobre la distinción entre estos dos poderes? Este caso es distinto de cuando pensamos normalmente del federalismo. De hecho, si el Congreso tomó un poder sobre una área que está dejada por la Constitución a los estados. En este caso de Dobbs, o en los casos sobre la segunda enmienda, con el derecho a tener armas de fuego, en entender la estructura de proteger derechos, es que un individuo tiene esos derechos y dice a la Corte Federal que, bueno, mi estado, el gobierno federal, está violando mis derechos. En el caso de aborto, Roe v. Wade dijo que los estados no pueden hacer tales regulaciones porque están en contra de los derechos individuales. En Dobbs dijo que no, este derecho no existe en la Constitución Federal, así que puede ser que las constituciones estatales tienen este derecho, no es para nosotros a decir, y además es una cosa política que cada estado puede decidir por sí mismo, así que no es un choque entre
el poder del Congreso y el poder de los estados, sino es una cuestión de si este derecho al aborto es protegido por la Constitución Federal. Y ahora, a los últimos 2 años, ya vemos que es tres años, que es una cosa muy, obviamente, controvertida y politizada y parte de la discusión política, que debería haber sido, de mi punto de vista, desde hace 50 años, cuando la Corte Suprema short-circuited la discusión, el debate político sobre este importante tema. Así que, bueno, estamos todavía viviendo the political messiness de todo este debate, y en algunos estados es más estricto, algunos estados más liberal, pero así es. Y bueno, no es nada malo de eso. Aún la jueza Ginsburg, Justice Ginsburg, dijo que Roe v. Wade, bueno, estaba de acuerdo de la política, del resultado, pero la argumentación fue un poco flojo, aún para ella. Ilia, ¿qué otros casos que tú estás viendo que están maybe en lower courts pueden ser trascendentales en lo que sea el próximo término del Tribunal Supremo? Por un momento, su docket, su lista de casos para el año próximo no está tan interesante, pero siempre tenemos cosas que no sabemos que va a aparecer. Por ejemplo, el hecho que veo más y más de que las escuelas oscuran o esconden la transición de de los hijos, de los estudiantes, lo esconden de los padres. Así que es un poco de la ideología de gender, de género, y implementan políticas de que los padres no saben lo que está pasando con los hijos. Es un tema de derechos de padres, de poderes de escuelas, un tema muy importante y polemizada, especialmente porque ahora está cambiando el entendimiento de qué hacer médicamente con gender dysphoria, con este problema de que cuando un joven piensa que es de otro género, lo que sea. Sí, fue nacido en un cuerpo equivocado. ¿Tú tienes algo que ver con los diferentes casos que se han radicado en algunos estados contra el gobierno federal por la implementación del título 9? Sí, eso va a llegar a la Corte Suprema probablemente. Ya hubo como 3 o 4 juzgados por cortes distrito del bajo nivel del sistema federal en contra de estas nuevas reglamentaciones. Y sí, creo que va a llegar a la Corte Suprema. Bueno, si Trump gana, probablemente va a withdraw esos eliminarlo. Pero tú no crees que, por ejemplo, que en un caso como ese, donde el Departamento de Educación Federal básicamente se abrogó la capacidad legislativa y le añadió o cambió el reglamento o la aplicación de ese título 9 para todo lo que es K-12, todas las escuelas, ¿tú no crees que, por ejemplo, en un caso como ese, la doctrina de Chevron pudiera ir contra el gobierno federal? Sí. Sí, interesante. Oye, te voy a hacer una pregunta que no la tenía y se me acaba de ocurrir. ¿Tú conoces los casos? Copa América, ¿no? ¿Cómo? ¿Sobre la Copa América? No. ¿De seguridad en Miami? No, Con la culpa de Conmebol, por favor. No, eso fue un desastre. Eso fue... no sé si viste los videos Yo asistí a la semifinal en Charlotte, donde hubo los uruguayos contra los y fuiste. Fans, yeah. Pero ¿te gusta el fútbol? Me gusta la mayoría de deportes, pero sí, me gusta el fútbol. Pero a ti te gusta el béisbol. Yo he visto que te gusta el béisbol. ¿Cuál es tu equipo favorito? Bueno, Washington Nationals. Ok. Pues entonces... Pero el sábado fui a un partido de Savannah Bananas, que es como los Harlem Globetrotters de béisbol. Sí. Es como un circo. Estuvo bueno, está nítido. Sí. Yo lo he visto. Impresionante. Con mis chicos los llevé, pero sí. Qué chévere. Yo fui al World Series 2016, Wrigley,
y después fui el 2018 en Fenway. Béisbol me encanta. Y yo hice mis estudios de derecho en Chicago, así que conozco Wrigley bastante bien. Y Wrigley estaba en Wrigley para el séptimo partido, pero el partido fue en Cleveland. Así que yo estaba para la fiesta en Wrigley. Ah, de verdad. ¿Y estuvo bueno? Yeah. Me imagino. Mira, la pregunta que te quería hacer tenía que ver con el tema de los casos insulares. No sé si los conoces, pero a través del tiempo la discusión siempre ha sido de que los casos insulares están sostenidos en unas premisas raciales y aparte raciales, de un concepto de separación o distinción de lo que son ellos y lo que somos nosotros, que hoy en día nadie todavía o quizás pudiera entender por qué se sostienen hoy en día como si fuera, ¿verdad?, jurisprudencia para determinar ciertos asuntos. ¿Cómo tú ves ese tema? Los casos insulares vinieron de una época distinta del imperialismo americano, cuando hubo tantas territorios desde las Filipinas hasta Puerto Rico y varias otras. Y bueno, creo que ahora en el caso apropiado que van a ser considerados, que bueno, se lee un poco raro ahora en la relación de cómo extiende la Constitución a los territorios y todo eso, y el estatus de Puerto Rico it's become a little different and unique, and cada vez que hay un caso importante de Puerto Rico, la corte, la opinión de la corte dice algo como, bueno, the insular cases, we'll have to take up in the appropriate time. Sí. This one we can decide more narrowly, but I wouldn't put too much stock in them. And, maybe in some future case, I think what that would look like. It would be. I think I read last time. I read Gorsuch saying something about it. I think it was him, the one that said something that they needed to probably be worked with. But definitely down here, well, the status in Puerto Rico, it's the big issue, and also the big controversy among all politicians down here, and then it's always a modeled conversation because I say something, the next guy next to me says something else, and then it all gets tangled up in that political discourse, and then not many things happen forward. In order to resolve that situation, some people think that it's not a situation; it's a made-up situation. The reality is that I see it as Puerto Rico being a colony of the United States. What just happened with the Promesa bill and and all of this oversight board, and basically, if you just dive a little bit into how the board works in Puerto Rico, and you just look at the powers that they have, and they don't respond to anyone, right? And they can tell the governor that he cannot sign a bill. Well, it's like the District of Columbia before the Home Rule bill, which Congress could change at any time. So the reason why DC has a mayor and a council that take actions that are binding is because Congress lets them. Congress has the power today to repeal Home Rule and take direct control over DC. Something similar in Puerto Rico, although again, unique. And for example, the idea that Puerto Ricans are U.S. citizens but don't vote in U.S. elections, except if they move to New York or wherever, then they can. That's unusual. No, look, and then you got the cases of the Guamanians, right? And the other Pacific territories, they are U.S. nationals but not U.S. citizens. It's a weird legal status, and it's a legacy of 19th century understandings. Imagine yourself. You want to move down to Puerto Rico. You move to Puerto Rico. You move with your family, and all of a sudden you don't participate of the presidential election. You cannot vote. You only vote locally, and then
you know, if you're a veteran, if you're a, you know, you go to the VA and then your benefits are different. And if you accumulated for your Social Security, you know, complementary benefit, and you move down to Puerto Rico, it's different. And, you know, it's such a geographic I see it as a discriminatory measures, because at the end of the day, you're still a U.S. citizen. Well, it's a compromise with historical realities. I mean, it's there for a reason, and because Puerto Ricans have never decided either to be fully independent or to become a state, and so the status quo prevails, which has certain benefits but certain drawbacks. But nobody has been able to convince a majority of Puerto Ricans to change it. I think that most Puerto Ricans here support statehood. I think that, well, I don't think there've been like maybe 3 or 4 plebiscites here locally that have seen a majority of people voting for statehood. I think the biggest issue is it's when you extrapolate those results to Congress and you start working with them, and then all of the different political parties start saying, well, yeah, you know, you got 61%, but only 400,000 people participated, or yeah, you know, and then all of this excuses about what that vote means or not, or doesn't mean. Yeah. Then it gets in that, like I said before, in that muddled conversation in Congress. And then you know that in Congress, in order for them to really act, you really need to see some kind of a crisis or a need for them to really move forward on something. And I think that's where the biggest issue for Puerto Rico lies, in how do we convince Congress that they need to move on this issue. But well, it's also politicized, because, you know, does it benefit Republicans or does it benefit Democrats? Yeah. Oh yeah, totally. But that's a conversation that I would love to have with you. You know, in maybe with more time. But next time I'm in Puerto Rico, I've been there several times, and he trabajado con el Instituto de Libertad Económica, ILE, y además con el chapter del Federalist Society allá. Así que, sobre todo en el invierno norteño, me encanta visitar a ustedes allá. Así que, pues te vamos a invitar para que la próxima vez esta entrevista la hagamos acá. Okay. Ponemos una sillita aquí y aquí tenemos esta conversación. Ilia, gracias mil por estar con nosotros hoy esta tarde aquí, directamente de aquí del canal, y tremenda conversación. I truly appreciate that you took time out of your busy calendar to be with us. But thank you very much. And let's see what's going to happen today with that VP nomination, and then the rest of the week of the convention. Que tenga buenas tardes. Cuídate mucho. A ustedes también. Gracias. Cuídate. Bueno, y nosotros aquí nos despedimos agradecidos siempre, ¿verdad?, de la sintonía que nos van dando y el apoyo que nos van dando a través del tiempo. Suscríbase, dele like, comente esta conversación. Esto es Melaza. Aquí estuvimos a una persona que es un súper conocedor de todos los temas constitucionales a nivel nacional, y vamos a seguir continuando con conversaciones como esta en el futuro. Así que gracias siempre por su apoyo. Que tengan o buenos días, o buenas tardes, o buenas noches.